Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, hermano, para que sea el Espíritu Santo el que hable y no yo, hermano. Sí, amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo me presento delante de ti, Señor, como un vaso, Señor, que quiere ser usado, Padre, oh Dios de la gloria, no hablando yo, Señor, y no siendo yo, porque sin ti nada soy, Señor. Nos acercamos a tu trono reconociendo que somos menos que el polvo, Padre. Que tu Santo Espíritu en esta hora tome el control y que seas, oh Dios, tú hablando a tu pueblo, Señor. Habla a nuestros corazones, oh Padre, que tu palabra quede sembrada en buena tierra. Te pido en esta hora, Señor, que eches fuera todo espíritu que se oponga a tu palabra, Señor, todo cansancio, toda aflicción de espíritu, toda duda, aún toda incredulidad, Señor. Te pido, oh Dios de la gloria, que tú seas, Señor, con nosotros en esta hora, cubriéndonos, Padre, con tu sangre preciosa, poniendo en cada uno de nosotros la poderosa armadura de Dios, y que sean ángeles, Señor, acampando alrededor de nosotros. Derriba toda fortaleza del enemigo que se quiera levantar en contra de tu iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos, hermano, a analizar un poco esta historia antes de empezar con la predicación. Sabemos, hermano, que Dios le dijo a Josué que se esforzara y que fuera valiente. En este tiempo del que estamos hablando, Josué ya había muerto. Siendo él que murió de 110 años, conquistó mucha tierra, pero aún todavía faltaba tierra por conquistar. De hecho, Dios les decía: ¿por qué son negligentes si no toman la tierra que falta de conquistar? Amén. Y entonces, hermano, en este tiempo del cual vamos a hablar, Josué ya había muerto. Sin embargo, todavía, ¿verdad? Judá, ahora sí que con el corazón, ¿verdad? Conquistador, aún así como Josué, consultó a Dios y dijo: subamos. Subamos, e hizo un pacto con Simeón, pero primeramente preguntó a Jehová, lo consultaron si ellos sabían de subir o no a pelear. Amén. Nosotros, hermanos, en nuestra vida tenemos que acostumbrarnos a consultar a Dios para toda obra que hagamos, aún así sea pequeña, aún sea grande, tenemos que consultar a Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Dónde, hermano, estaba el espíritu de Adonibezel? ¿Dónde estaba? Según la historia que leímos, estaba en nuestro territorio, territorio que Dios ya había dado a los hijos de Israel, ¿verdad? Y ciertamente aún ahí habitaban los cananeos, pueblo enemigo de Dios, usted lo recordará, ¿verdad? Sin embargo, cuando Judá se acerca a Dios y lo consultó a Dios diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Quién subirá? A veces, hermano, entre nosotros hay dones, hay talentos, ¿verdad? Pero ciertamente tenemos que pedir a Dios que nos dote con ese espíritu, esa identidad de guerrero, ¿verdad? Porque Jesús es varón de guerra. Amén. Y toda obra, hermano, requiere que nosotros peleemos la bendición. Recordemos aquel pasaje de Daniel, cuando Dios le dice: Daniel, desde que dispusiste tu corazón, tu palabra ha sido escuchada, ¿verdad? Y dice que el príncipe de Persia se había opuesto a Miguel, el arcángel. Entonces sabemos, hermano, que toda bendición que proviene de Dios requiere que nosotros estemos orando, intercediendo, peleando, guerreando para poder recibir esa bendición. Y aquí ciertamente dijo Judá, hizo un pacto con su hermano Simeón. Y entonces le dijo: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Entonces, hermano, ciertamente dice que subió Judá y que Judá entregó en sus manos al cananeo. Todo, hermano, lo que Dios desea para ti, para mí, es bendición. Él desea que tú seas prosperado. En las cartas de Pablo decía: hijitos míos, deseo que sean prosperados en todas las áreas.
No solamente en lo espiritual Dios desea que nosotros crezcamos, que maduremos, sino Él también desea que en lo material seamos prosperados, amén. ¿Qué padre, hermano, no anhela que su hijo no tenga necesidad? ¿Verdad? Dice que si acaso Padre terrenal cuando le pidan pan le daría una piedra a su hijo. No, porque aún nosotros siendo padres terrenales amamos a nuestros hijos. Cuanto más Dios, ¿verdad? Que Él siempre desea que nosotros seamos bendecidos. Aquí, hermano, vamos a ver cómo en la palabra de Dios, analizando qué quiere decir Adoni. En hebreo, Adoni se relaciona con Adonai, que significa el Señor, ¿verdad? Besed significa relámpago. Y esto nos lleva a recordar cuando Luzbella se rebeló contra Dios, cómo fue lanzado del cielo, ¿verdad? Dice que cayó como un rayo. Ahorita me acordé de cuando venían los tiempos de los terremotos en un tiempo pasado, no sé si usted se dio cuenta de esa noticia, que cayó un relámpago en el Vaticano. ¿Sí se acuerda? Y esa, bueno, yo la tomé como por señal, ¿verdad? Pero no sé usted. Entonces, un relámpago, hermano, ha matado gente. Cuando ha habido lluvias tormentosas, lluvias eléctricas que les llaman, ha matado gente. Yo en el hospital hemos recibido gente que ha recibido rayos, descargas, y fíjese, aquí tenemos un testimonio real, ¿verdad? Que lo que me cuento no es mentira, que así esos rayos, hermanos, son capaces de matar. El relámpago, hermano, cuando cae, forma un estruendo tan tremendo que ensordece los oídos y entonces intimida. Yo me recuerdo que un tiempo me fui a rentar allá rumbo a Morelia, en un lugar que se llama, ¿cómo se llama ahí? Está como rumbo a Morelia y hay unas casas que les llaman casas del Nevado, pero hay mucho terreno sólido ahí, muchos árboles y de repente en las lluvias caían relámpagos con estruendo. Y entonces mi niña, que tenía en ese tiempo como 2 años, y mi suegra se quedaban solitas, siempre corrían y se ponían abajo de la cama porque la tierra se cimbraba. Entonces yo quiero que analicemos lo que provoca un relámpago, porque este espíritu, hermano, obra así. Para empezar, ya dijimos que está en nuestro territorio, ¿verdad? Estaba en el territorio que ya Dios le había dado la vida. Ahí estaba la universidad. ¿Y cuántas veces no el enemigo está en el trabajo, oprimiéndote, a veces haciéndote sentirte incómodo, a veces haciéndote quedar mal con tu gente, por ahí alguien que te hostiga, te molesta, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no el enemigo está en nuestra casa, hermano? ¿Cuántas veces no está en nuestra familia? Que pareciera que a veces te llevas mejor con los de afuera y en tu casa pareciera que eres el enemigo de ellos, ¿verdad? Gloria al Señor. Y a veces, hermanos, son campos de guerra, ¿verdad? Que a veces a los de la casa no, o sea, en el momento que empiezas en el camino de Dios, empieza la guerra. Y empieza la oposición en la casa, empieza en tu trabajo, empiezan los ataques del enemigo, porque no quieres soltar el alma. Así este espíritu, hermano, intimida, oprime, mete el miedo. Y recordemos que el miedo es un espíritu, que cuando ese espíritu entra en la vida de alguien, hermano, lo somete y lo domina. Quiero decirte que ahora en la pandemia mucha gente vivió eso, pánico, miedo. Muchos que en su familia murieron varios, ellos tenían pánico de salir a la calle, pánico de salir a comprar sus alimentos, pánico de ir a la farmacia, y a veces no les quedó de otra porque solamente de la familia quedaron 1 o 2. Y entonces, hermano, mucha gente me preguntaba, es que yo tengo miedo de salir, como ya me dio, ¿qué ahora tengo que hacer? Le digo, mira, ya te dio, pero no creas que no te puede volver a dar. Te puede volver a dar, pero si tú quieres tener libertad y tener una protección muy segura,
¿Qué medicamento me tomo, doctora? No, no estamos hablando de medicamento, ¿verdad? Estamos hablando de una protección divina que te va a guardar, porque nuestro Dios, hermano, es nuestro pronto auxilio, es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Decía el rey David, es la torre fuerte, ¿verdad? Y la torre fuerte es como, recordemos esas torres que tenían antes como faros en lugares donde había peligros de tsunamis, de hecho de invasión de enemigos, ¿verdad? Ponían una torre donde había ahí alguien que vigilaba. Nuestro Dios ahí está, hermano, día y noche velando por nosotros, guardándonos de todo mal, de toda peste, de toda saeta que vuelve de día, de pestilencia que en medio del día destruya, de todo nos protege, hermano. Entonces, este espíritu, hermano, figura de Satanás, Jesús lo reprenda, es como ese relámpago brillante que intimida, tiene una velocidad que en segundos ya está en la tierra, hermano, y nosotros somos tierra. Cuando opera ese espíritu, hermano, está causando en nosotros un miedo. Me impacta que Adonibezel dice, 70 reyes están debajo de mi mesa, sin sus pulgares, de sus manos y de sus pies, comiendo de las migajas que caen en mi mesa. Imagínense, hermano, esos 70 reyes eran guerreros, eran reyes que estaban al mando de una ciudad, mas este rey los sometió con su ejército y les cortó los pulgares. Entonces, imagínense usted los pulgares, que son los que hacen la garra, donde proviene la fuerza, para que tú tomes un traste, tomes un rifle, tomes un escudo, tomes una espada. Ellos eran guerreros. Además, este dedo, si usted haga el ejercicio, el pulgar toca todos los dedos, pero no hay otro dedo que toque todos los dedos. A ver, intente usted con este dedo tocar todos los dedos. No se puede, estar contigo, no hay una fuerza. Imagínese usted que quiera cargar un bote pesado de agua, imagínese que usted quiera cargar una bolsa pesada de mandado. Para aquellos que trabajan en máquinas como obreros, no hay una fuerza. Si nosotros nos imaginamos nuestros pies sin los pulgares, entre el pulgar y el dedo pequeñito son los que nos dan el equilibrio para ponernos de pie, para correr, para dar velocidad a nuestra carrera. Si nosotros perdemos los pulgares, vamos a perder toda habilidad, toda capacidad, toda velocidad y toda fuerza. Y este rey así tenía esos 70 reyes. Luego entonces yo me imagino que esos reyes, ¿cómo cree usted que se habrán sentido? Sometidos, humillados, perdieron totalmente su valor propio, porque ellos comandaban una ciudad, eran reyes. Y de estar en un palacio con toda la provisión, con todos los beneficios de un rey, pasaron a estar comiendo las migajas de lo que caían. Entonces ellos ya jamás pudieron guerrear, perdieron hasta su identidad de guerreros, porque ya no pudieron sostener ni el escudo ni la espada. O cómo lo hacían con estos 4 dedos, ya no se podía. Entonces quedaron inhabilitados, quedaron, hermanos, sometidos, perdieron su identidad. Podemos hacernos esta pregunta, ¿verdad? Si antes eras persona que se levantaba a guerrear y que hoy ya no, puede ser que este espíritu esté operando, ¿verdad? Porque ¿qué quiere el enemigo, hermano? Que nosotros no le hagamos la guerra. Cuando entramos al camino de Dios vamos a ver por qué tantas cosas batallamos, ¿verdad? Primeramente, hermano, dijimos que este rey los incapacitó, ¿verdad? Él hizo de una manera estratégica inhabilitarlos para que ya no fueran peligrosos para él, ¿verdad? Para que él viviera confiado, sin ningún problema, ¿verdad? Podemos ver, hermano, cómo esa baja autoestima, esa incapacidad sin los pulgares ya
los dejó totalmente sin una identidad. La humillación, hermano, es un sentimiento que te somete. Y muchas veces en lo espiritual nosotros mismos podemos humillar a los de nuestra casa, o los de nuestra casa nos pueden humillar a nosotros. ¿En qué sentido? Te pueden marcar en tu mente estas palabras de decir, tú no puedes, nunca lo vas a lograr. ¿Para qué inviertes si no te va a funcionar? Perderás todo tu dinero. Mejor no hagas nada. Mejor sigue guardando ese dinero. ¿Cómo puede atacar? Hay mamás más arrojadas, hermano. Luego yo llevaba a mi hijo a la escuela y con muchas maldiciones les decían a los niños como que su mentalidad no iba a tener la capacidad de lograrlo. ¿Verdad? Ver eso, ya se imagina. Entonces, hermano, estamos etiquetando, estamos limitando una mente que prodigiosamente fue hecha por Dios, perfecta, y que en su nombre dice su palabra que en Cristo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice su palabra, porque nada hay imposible para Dios. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo, yo lo haré, dice Jesús. Amén. Pero en vez de tomar como cristianos estas palabras de bendición en el campo terrenal humano, en la mente humana que es animal, diabólica y perversa, etiquetamos a los niños y los marcamos para que en la vida adulta ellos ya no logren nada. Dice que Dios nos dio poder en la boca para bendecir o para maldecir. Y todos los decretos, hermano, una vez que salen de nuestra boca, viajan a todos los lugares donde se ha escuchado y rebotan hacia ti. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos. Que decimos, es que no tengo dinero. Oye, que mira qué haces, es que no tengo dinero. Esos decretos te van a poner en esa situación de no tener dinero. ¿Y para qué lo vas a intentar si ya todo está perdido? Y entonces puras palabras de derrota. Y entonces ya no peleamos. Cuando llegamos al camino de Cristo, con lo primero que batallamos es con nuestra carne. Porque si antes ibas a los bailes, si antes ibas a las tocadas, si antes te echabas la copita, si antes nos gustaba mucho el baile, ¿verdad? Que había una fiesta, pues íbamos, ¿verdad? Y pues, ¿qué hay en las fiestas? Hay cigarro, aleluya, ¿verdad? Hasta se puede girar droga por ahí. Y entonces, hermano, con lo primero que batallamos cuando llegamos al camino de Dios es con nuestra carne, porque empezamos a tener que someternos a lo que a Dios le agrada, a que yo no le haga daño a mi cuerpo, que lo mantenga en santidad, que no tengo que salirme del orden, ¿verdad? Los 10 mandamientos, que tengo que apartarme del pecado, tengo que ser santo, porque dice Dios que Él es santo. Y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, hermano, con lo primero que batallamos es con nuestra carne. El libro de Gálatas, en el capítulo 5, habla perfectamente bien de las obras de la carne. Dice, porque manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, maledicencia, divisiones, murmuración, contiendas, pleitos, borracheras, de las cuales te digo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces, hermano, tenemos que vencer esta carne, vencer la verdad. Tenemos que retomar la obediencia a la palabra. Tenemos que retomar, como decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Es otra pelea, otra batalla. Tenemos que hacer crecer la fe en nosotros.
que no importa que está la pandemia y que mucha gente está endeudada y que hay escasez, hermano, se viene hambruna. Se viene hambruna. Muchos países la viven desde hace muchos años, pero los países que no la vivían, la van a vivir. Me impactaba un sueño que tuve hace como 2 semanas, que llegaba yo a una casa muy miserable, hermano, perdón por la palabra, me refiero a que mucha miseria, mucha gente viviendo ahí con ropas viejas, muy sucios, porque no tenían agua para bañarse, no tenían dinero para jabón, los techos de sus casas con láminas, con hoyos por donde quiera, de esas láminas que ya están muy desgastadas. Y entonces yo me acercaba a una niña como de 8 años, que me decía, más bien que yo la saludaba y le decía, hija, ¿por qué estás haciendo eso? Había como metido en agua caliente un gatito y lo estaba despellejando ahí, quitándole el pelaje. Y yo le decía, ¿por qué estás haciendo eso? Es que me lo voy a comer, dice. Y yo le decía, ¿cómo te vas a comer un gato? Me decía, es que no hay más que comer. Entonces, hermano, vea qué tremendo. Y entonces nosotros como cristianos no nos debe de importar lo que venga para el mundo. Recordemos cuando el pueblo de Israel vinieron las plagas de Egipto y cómo, hermano, en esas plagas Dios decía en cada plaga, porque voy a hacer la diferencia entre el egipcio y entre el hijo de Dios, entre el pueblo de Israel. Pero esa diferencia, ¿quién la tiene que marcar? Nosotros. Porque si vivimos como egipcios, como egipcios seremos tratados. Entonces tenemos que vivir como hijos de Dios. Tenemos que ser un testimonio vivo de obedecer a los padres, ¿verdad? Obedecer a Dios. Que no me gusta que me saquen de las fiestas. Pedirle a Dios fortaleza para eso. Que estoy todavía metido en drogas, todavía adultero, que el Señor me fortalezca para alejarme de eso. Tener la fe de que para Él todo es posible. Porque, hermano, leía en la semana que cuando nosotros amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser está compuesto de alma, cuerpo y espíritu. Tenemos que cuidar nuestra alma de que no peque, y si pecó, pedir perdón, ponerse a cuentas. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es templo de Dios. ¿Morará Dios en un cuerpo que todavía está pecando? No, lo contristamos, Él se va a ir. Si no conversamos con Él y estamos fríos e indiferentes a su presencia y pasa el día y no converso con Él, se va a contristar el espíritu. Él está ahí ferviente, anhelando que lo tomemos en cuenta, que hablemos con Él, que conversemos, que le digas tus penas, tus problemas, pero no nos acercamos al trono de su gracia. Entonces, con todo eso, hermanos, estamos batallando. Pero tenemos que ir a la victoria, como decía el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla de la fe. Amén. Así tenemos que pelear nosotros cada día la buena batalla de la fe. Dice Éxodo 15:3, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, ¿verdad? En hebreo el tetragramatón es Yahvé o Yahweh, ¿verdad? Se le agregaron luego las vocales por los rabinos, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús hay poder. En la sangre de Jesús hay poder. Judá significa alabanza. ¿Cómo vencer este espíritu? Con alabanza, con adoración. Simeón significa el que es escuchado, o Dios ha escuchado. Entonces Simeón representa la oración y la intercesión. Queremos, hermanos, ser una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Tenemos que guerrear, hermanos. Tenemos que pelear en el mundo espiritual, porque este es otro mundo al cual nos enfrentamos como cristianos, el reino de las tinieblas.
El apóstol Pablo decía, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra espíritus inmundos que están en las regiones celestes. ¿En quién se meten esas potestades? En quien les abre puertas. Y entonces tienes problemas con tu nuera, con tu hijo, tienes problemas con tu esposo, con la esposa. ¿Por qué? Porque está operando ahí un espíritu de división, de pleito, de contienda. Y entonces a veces caemos en el lazo del enemigo de responder con la carne. Y que me dijo y le respondo. Aleluya. ¿Verdad? Y como cristianos ya no nos es permitido eso, hermano. Dice Pablo, nuestras armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. ¿Verdad? Tenemos que derribar toda obra del enemigo. Tenemos que estar atentos a qué se está moviendo en mi hogar, en mi casa. Si mi hijo está empezando con rebeldía, es que está ahí operando un espíritu de rebeldía. ¿Y en quién entró la rebeldía? En Luz Bella. Imagínense quién está operando ahí, el mismísimo. Jesús lo reprenda. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermano, tenemos que estar atentos, ¿verdad? ¿Contra qué otra cosa batallamos? ¿Verdad? Dice la palabra del Señor. Los pulgares, hermano, dijimos que tomaban el escudo y la espada. Vamos a Efesios 6. En el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, ya lo hemos dicho. Y el apóstol Pablo recomendaba en el verso 13, por tanto, tomad la armadura de Dios, dice toda la armadura. No puede ir un soldado nada más con el casco, ¿verdad? Porque si le lanzan una flecha o una espada directo al corazón o a un órgano vital, muere. Tiene que ir con la coraza de justicia. No puede ir sin sus sandalias, ¿verdad? Eran en aquel tiempo unas botas muy resistentes, donde no entraban las flechas, ¿verdad? Entonces, hermano, el soldado tiene que ir con toda la armadura y con la presencia del Señor principalmente, ¿verdad? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿cuándo? En el día malo. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con el cinturón de la verdad. Yo como cristiano tengo que ser íntegro. Tengo que esforzarme por serlo. No puedo aquí ser de una forma y afuera de otra. Aleluya. Jóvenes, en su casa no pueden ser de una forma y en la calle de otra. Tenemos que ser íntegros primeramente con Dios y además también por respeto a nosotros mismos. Una mentira lleva a otra, por muy pequeña que pareciera, ¿verdad? Recuerdo una familia que el papá no dejaba salir a sus hijos, aunque ya estaban grandes, después de cierta hora. Mesa, usted sabe que hace unos 30 años era como un campo minado. Muertos por aquí, por allá, los tiraban en el bordo, ahí por donde pasaba el tren. Asaltos desmedidos, no había control en eso. Y entonces, hermano, recuerdo que en esa familia llegó el señor del trabajo y le preguntó a su esposa, ya se acostaron Nando y Perico, le decía a Federico. Sí, ya se acostaron. Y el hijo mayor le había pedido permiso de salir a una fiesta. Y hermano, vea qué tremendo que se juntó con malas compañías. Se les acabó el vino, a los que se drogaban se les acabó la droga y dijeron vamos a asaltar. Y se fueron a asaltar una gasolinera que está ahí por la avenida Chimalhuacán. Y hermanos, no contaron con que el dueño tenía pistola y aquí creen que mataron al joven que ni se drogaba y que ni tomaba.
se tropezó, cayó y los demás corrieron. ¿Qué le pasó? Por malas compañías, ¿verdad? No podemos estar en terrenos del enemigo, que sabemos que no son nuestros terrenos, porque entonces podemos sufrir las consecuencias, amén. Luego dice, hermano, ceñidos nuestros lomos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Usted y yo ya estamos justificados por la sangre de Cristo. Él ya pagó el precio por este cuerpo, por esta alma. Él pagó precio alto, precio de sangre. Dice que tú y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, comprado a precio de sangre. Amén. Eres valioso para Cristo. Especial tesoro, dice el Señor. Dice que el que te toque, toca la niña de sus ojos. Que Él pelea por ti y por mí como poderoso gigante. ¿Verdad? Isaías 42, 13 dice: Jehová saldrá como gigante. Y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. La guerra espiritual es de Dios, hermano. Pero tenemos que esforzarnos por provocar esa guerra. Si nosotros nos dormimos, hermano, si nosotros nos dormimos, ¿quién cree que gane la batalla? Dice que en el segundo cielo se pelean las bendiciones que Dios nos da, ángeles y demonios. Y si nosotros estamos ya sometidos, humillados, sin los pulgares, sin la fe, sin el escudo de la fe y sin la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, porque dice que Jesús se defendió cuando el escrito está, pues estamos perdidos, ¿verdad? Que mi hijo se debe de decirle: hijo, la palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, y todo lo que emprendas te saldrá bien y vivirás largos años en esta tierra. Pero ¿qué dice Dios para el hijo rebelde? Muera irremisiblemente. Es un decreto de la vida. Y contra eso, ¿qué podemos hacer? Entonces, hermano, tenemos que ponernos toda la armadura. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Dice aquí: calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Verdad? No tenemos que ser intrigosos, no tenemos que provocar problemas. Que si ya en la casa alguien está provocando problemas, decir qué está pasando, ¿verdad? No unirnos a: no, sí, mira, no, es que la cuñada, no, sí, es que es bien mala, y ahí nos unimos a echarle leña al fuego, como dice el dicho del mundo, ¿verdad? En vez de decir: mira, hay que platicar, mira, hay que confrontar, hay que ver qué pasa. Siempre muchos problemas se desencadenan por falta de comunicación. A veces por una mirada, si la gente tiene heridas en su corazón, malinterpreta las cosas. Y una cosa que empezó por pequeño se hace grande. Dice que la lengua está inflamada por las ruedas del infierno, ¿verdad? Jesús reprende al diablo. Entonces dice también: tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Vean, ¿qué puede ser un dardo de fuego? Que por ahí te llegue un problema, que por ahí te llegue una habladuría, que ya te metieron en un problema, ¿verdad? O en el trabajo mismo. Pero con la fe de decir: mi Señor peleará mi batalla, porque Él va delante de mí como poderoso gigante. Pero ¿qué tengo que hacer? Cerrar todas las puertas si yo tengo puertas abiertas. Como cuáles: si yo estoy enojada con alguien, tengo que ponerme a cuentas y pedir perdón. Porque cuando yo me acerco al trono de gracia de Dios a orar y pedir, pues va a querer que mi ofrenda se quede en la puerta, en el alma. Ni siquiera me va a oír, ni te esfuerces ni ayunes, porque no va a llegar. Tienes que estar a cuentas con el Señor. Entonces luego dice:
Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando tu fe rebasa un poco más digamos, como que hay niveles de fe, he podido entender eso, ¿verdad? He podido entender eso. Cuando estamos en un nivel de fe muy abajo, nos da miedo todo, nos da miedo. Y entonces cuando nuestro nivel de fe ha crecido, tenemos que fortalecer la fe oyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y estar confiados y decir: mi Señor pelea mis batallas, mi Señor es todopoderoso, porque su palabra dice que nada hay imposible para Él todo lo puede, y Él es mi guarda no duerme, Él vigila, es mi atalaya. Si el enemigo se va a levantar, Él me va a avisar, Él me va a prevenir, por medio de una profecía, Él dirá qué es lo que se viene, ¿amén? Y entonces, hermanos, tenemos que estar muy pendientes. ¿Contra qué batallamos? También contra a veces los propósitos de Dios. A veces huimos de nuestras responsabilidades. Ejemplos: Jonás, que Dios lo envió a predicar a la ciudad de Nínive porque la iba a destruir. ¿Y qué hizo Jonás? Que dijo: no, mejor yo no voy, aquí que Dios es bueno, nos va a perdonar. Y luego yo voy a quedar mal, y no, yo mejor no voy. Y entonces se fue. Haz de cuenta que Dios te manda a la derecha y tú te tuerces a la izquierda. Y en vez de ir al propósito de Dios, se fue a otro lado, se fue a Jope, se metió en un barco y entonces fue y se escondió en las bodegas. No importa dónde vayas, Dios te está viendo. Si estás en obediencia, si estás en el camino, Él está ahí. No esperes la noche, porque aún en la oscuridad dice que su luz resplandece. Entonces Él verá todo lo que andamos haciendo. Con lupa Él nos vigila de día y de noche, si hacemos cosas buenas, si hacemos cosas malas. Amén, gloria al Señor. Decía el rey David: ¿a dónde iré que me esconda yo de tu presencia? Si al cielo ahí está tu trono, si en las profundidades del mar ahí puedes descender, aún al Seol ahí puedes descender. Él ve todo. Pero gózate por eso. Él es omnisciente y omnipresente, gózate. Porque si estás haciendo lo correcto, Él te va a premiar, te va a honrar y te va a bendecir como Él considere correcto por lo que tú estás haciendo. Hermano, batallamos también contra maldiciones generacionales. A veces seguimos cargando con iniquidad. También contra eso batallamos. ¿Qué es la iniquidad? La madre de todos los males. A veces hay un pecado que nos cuesta trabajo dejar. Dice que la iniquidad se suma de generación en generación. Un ejemplo: si el tatarabuelo era alcohólico, si el abuelo era adicto, drogadicto, y si el padre era maldiciente, borracho, se agrega el alcohol, las drogas, las borracheras, las maledicencias a la generación que viene. Aún las enfermedades, hermanos, son maldiciones. La hipertensión arterial, la diabetes, todas esas son maldiciones generacionales que tenemos que cortar. El cáncer son maldiciones generacionales. Tenemos que romperlas en el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre que se nombra, en el cual toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Contra qué otras cosas batallamos, hermano? Ya dijimos que contra el reino de las tinieblas, pero yo hoy quiero decirte que en Colosenses 2, 14 y 15 el Señor dice que mediante el bautizo en agua, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Es decir, si mis ancestros no perdonaron, si mis ancestros se emborrachaban, se drogaban, tengo que pedir perdón por ellos y por mis pecados.
Y yendo al bautizo, vea lo que dice el Señor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dele un aplauso a nuestro Dios. En una promesa maravillosa, hermano, que dice que el Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre, ¿qué creen que pensó el diablo? Creyó que ya lo había derrotado. Jesús lo creyó. Que dijo, ya acabé como el Hijo de Dios, ya lo mataron, ya lo crucificaron. Y oh sorpresa, en esos 3 días que él creyó su victoria, ¿qué cree? Que Jesús estaba predicando en el corazón de la tierra, dice, viendo y provocando que se arrepintieran los que estaban, dice, a espíritus encarcelados. Mientras acá el diablo creyó que ya Jesús estaba muerto, él estaba trabajando. Gloria al Señor para el reino. Él estaba trabajando, gloria a Dios. Y vea, hermano, que también batallamos contra el mundo. Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ya nos había prevenido que íbamos a ser aborrecidos, porque a él lo aborrecieron. Pero dice confiad, nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Vamos a decir, hermano, que dentro de los enemigos cercanos podemos ver ejemplos como José, cuando batalló con sus hermanos contra la envidia, cuando quisieron matarle, cuando lo vendieron como esclavo. Pero él fue un ejemplo de fe y su camino terminó en gloria, porque fue el segundo de Faraón en uno que era imperio, ¿verdad? Y ahí vivió él en una gloria terrenal que venía de parte de Dios, en una prosperidad que nadie le arrebató. Mientras él tuvo vida, él vivió bien, y la tribu de su padre con él. Amén. Jesús, ¿contra qué batalló? Contra la traición de uno que comía de su plato. Así que si en el mundo vives eso, no te preocupes. Jesús te advirtió que él lo vivía. Amén. No esperes nada del hombre, dice la palabra, porque el que confía en el hombre será como la retama en el desierto. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Señor. No pongamos la mirada en el hombre porque siempre fallamos. Pongamos la mirada en Cristo. ¿Qué enemigos tuvo David? ¿Verdad? Figura de lo espiritual batallando con Saúl, figura de la carne, que lo perseguía donde quiera que iba. Sin embargo, él, como dijo Judá, subamos, y Judá es alabanza. David jamás dejó de adorar a Dios. No importando circunstancias, no importando si estaba en guerra, él nunca dejó de adorar a Dios. Aun cuando iba sin ejército, aun cuando iba solo, siempre se daba tiempo de adorar a Dios. Y Dios le dio siempre la victoria. Gloria a Dios. Entonces, batallar contra el miedo, que es una estrategia de este espíritu, eso neutraliza nuestra fe. Busca un canal para moverse. Dice el Señor que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino un espíritu de control y de dominio propio. Amén. Algo que muy cierto decía Judá: Jehová lo entregó en mi mano. Jehová entregará en tus manos a tu enemigo, ¿verdad? Pero ¿qué tienes que hacer? Cortarle la cabeza. Si en tu persona, como dijo Josué, pongan sus pies en los cuellos de estos 5 reyes, ¿verdad? Recordemos que eran 5 reyes que se escondieron en una cueva, y podemos ver, hermano, cómo esos reyes se habían escondido ahí, y Josué teniendo un espíritu diferente, un corazón conquistador, que obedeció a la indicación de Dios de ser valiente y de esforzarse, logró conquistar. 31 reyes conquistó,
¿verdad? Y podemos ver cómo Josué tenía ese espíritu diferente y no subestimó al enemigo, que a veces es lo que nos pasa. Vemos todo tranquilito y decimos, no, pues hoy no, oro, mañana. Así que todo va bien. Y mientras el enemigo no duerme y gana terreno, no tenemos que subestimar al enemigo. Tenemos que esforzarnos, amén. Ahora, cuando nosotros aquí nos aconsejaba en Josué 10:22, dice, entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmón, al rey de Laquis, al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales, acercaos y poned vuestros pies sobre sus cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¿Qué nos habla de esto? Que tenemos que quitar el orgullo, hermano. Esa cueva representa que a veces en nosotros está escondido la autosuficiencia. Yo puedo solo, no necesito de nadie. Y ya ni siquiera le pedimos a Dios, tengo todo, no necesito nada. El orgullo, la vanagloria, la autosuficiencia, ¿verdad? Todo eso, hermano, la altivez. Josué le puso el pie al cuello y quitó todo eso, ¿verdad? Y entonces otra estrategia de parte de nosotros para vencer ese espíritu es la humildad. Tenemos que ser humildes, hermano. Reconocer que sin Dios yo no soy nada. Amén. Reconocer, dice la misma palabra, porque sin mí nada podréis hacer. Todo lo que tienes es mío, dice el Señor. Ese cuerpo, ese espíritu es mío, dice el Señor. Tu casa, tus hijos, tu esposa son míos, son prestados nada más. Cuídalos, vela por ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que, hermano, estar, dice, rogativas en oración continua en todo tiempo. Amén. Amén. Rogando por todos los santos, ¿verdad? Porque todos necesitamos de la intercesión. Entonces, ¿qué dijimos? La poderosa armadura de Dios, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús. Amén. Y quitar de nosotros todo lo que estorba. Ser humildes con Dios, ser agradecidos, para que podamos vencer estas batallas, todas las que hablamos. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Gloria a Dios. Pues esta es la predicación de hoy, hermano. Yo espero que te haya sido de bendición. Espero que